Hace mucho tiempo aprendimos a cuidar nuestras casas de varias formas. Ahora, con el Plan Mi Hogar de Aseguradora del Sur, puedes salir tranquilo. Conoce más en nuestra página web o línea directa. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias S y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM. Marca TV. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Inostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días y bienvenidos a Vis con Janet Inostroza. Empezamos el día de hoy con el tema de la Fiscal General del Estado. En este momento se está analizando el video que fue recibido en su WhatsApp, en donde se ve a 6 hombres fuertemente armados y pues emitiendo un mensaje de amenaza. Hoy lo que están diciendo es que están analizando si ese mensaje es, pues la voz realmente sale del video original o se trata de un montaje. Vamos a esperar el análisis que las autoridades están haciendo en ese sentido. Sin embargo, no deja de ser grave que se amenace en semejante nivel a una alta autoridad del sistema de justicia del Ecuador. Mientras tanto, en el Consejo de Participación Ciudadana se siguen realizando estas audiencias ciudadanas en donde se analiza en particular el caso del supuesto plagio de la tesis de la Fiscal General del Estado. Y se dejó de lado todas las promesas de campaña de arrancar esa función con la elección de las nuevas autoridades de control del Estado, empezando por el Contralor General. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a contactar con Andrés Fantoni. Él es miembro del Consejo de Participación Ciudadana, uno de los consejeros. Andrés, buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, Janet? A toda su audiencia. Reciba muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, quisiera primero su lectura, si está usted de acuerdo con lo que está sucediendo en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana. Pues se han abierto estas audiencias a distintos colectivos, pero pues no sé si están cumpliendo con sus funciones o están dejando de lado lo que se ofreció en campaña electoral, que se iba a agilizar el proceso de elección de autoridades de control, que es una de sus principales funciones, y que no han podido cumplir como Consejo de Participación Ciudadana este sería ya el cuarto periodo del Consejo de Participación Ciudadana, incumpliendo funciones. Concuerdo totalmente con usted, Janet, y lo dije en el Pleno, no sé si ustedes lo pueden revisar. Lo que se ha perdido es el tiempo, lamentablemente, como usted lo dice, y no solo en el tema de la función de designación de autoridades, también hay situaciones relevantes, como es la promoción de la participación, la Contraloría Social, la lucha anticorrupción, situaciones importantes que no se ha hecho absolutamente nada, que no ha avanzado, lo dije en el Pleno y lo reitero, situaciones que no conllevan a nada, situaciones que ni siquiera, la audiencia está muy bien, la audiencia pública es un mecanismo de participación, pero hay que empezar ordenándolo, Janet, y audiencia a nivel país. Hay que reglamentarlo, hay que normarlo. Esto no es por hacer una audiencia pública porque yo quiero, sino que hay que fundamentar y sobre todo cuál va a ser el proceso, cuál va a ser los canales de esa audiencia pública para que en efecto tenga resultados progresivos. Las audiencias públicas no son coercitivos, no es que va el funcionario, no es que va la autoridad y va a ser sujeto a agravio, a crítica. Al contrario, tiene que estar la autoridad y llevar a una ruta para llevar un consenso y una hoja de trabajo, tomar los correctivos si en algo se está fallando. Esa es la audiencia pública, pero se lo está encaminando a situaciones no adecuadas y sobre todo que nos hace desgastar, perder el tiempo, que no va a resolver las situaciones prioritarias que tiene un país, como falta de abastecimiento de medicinas en los hospitales, como ver a nuestros niños recibiendo clases, la escolaridad en el piso, como ver a los jóvenes que no tienen educación superior,
como ver la desnutrición crónica infantil, que 3 de cada 10 niños no tienen ni un alimento en su estómago. Son situaciones prioritarias, urgentes. Hacia allá debe ir la fuerza, hacia allá debe estar encaminado esta visión ciudadana que tiene el Consejo de Participación, y no en situaciones que no suman a nada, que a la gente no le interesa, que a la gente no le llena el estómago, que a la gente no lo percibe. Entonces, pienso, y no estoy de acuerdo, rechazo que este tipo de mecanismos sea utilizado, no sé, por intereses particulares. Bueno, no lo puedo yo garantizar, pero lo que sí puedo garantizar es que no ha avanzado en absolutamente nada, y que en 2 semanas nos hemos dedicado a la misma situación, y ese fue mi reclamo en el Pleno, porque mientras estamos llamando a una señora fiscal para una audiencia pública, hay señores, jóvenes, madres en situación de calle, hay niños que no tienen escolaridad, y pero problemas que no sirven absolutamente para nada estas discusiones sin sentido. Está claro ese punto, pero yo quisiera saber 2 cosas. Primero, ¿en qué normativa está sustentado la posibilidad de llamar autoridades prácticamente al banquillo de acusados, como se está planteando? ¿Sí? ¿Cómo se procesa esta solicitud ciudadana? ¿Quién la hace y por qué? ¿Tiene objetivos de tipo social o tiene objetivos de tipo político? Porque fíjese que en este momento coincide lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana en torno a la tesis de la fiscal con lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. Y mire y al mismo tiempo aparece una amenaza de un grupo armado. Pues se está investigando esa amenaza, ese video, pero de todas maneras no es menor la aparición de una amenaza de un grupo fuertemente armado en medio de este ambiente que busca prácticamente suspender, deshacerse, destituir de alguna manera a la fiscal general. Bueno, son distintos temas. Primero, me permito darle mi apoyo a la fiscal y a cualquier autoridad que sea amenazada. Aquí tenemos que respetar las dependencias del Estado, respetar las dependencias de control. Total autonomía deben de tener. Sobre el tema de qué persona puede ser llamada a una audiencia pública, cualquier autoridad, lo dice en el artículo 208. Lo que no está normado, Janet, ciudadanía en general, es la audiencia pública. Existe, pero no hay un reglamento, no hay un canal, no hay un camino. Está muy aperturado a que cualquier situación se pueda explayar o hacer. La semana pasada, con la consejera Calvache, mocionamos para que este mecanismo de participación, que es bueno, no es malo, se lo está viendo mal porque se está siendo mal utilizado. Ese es el problema, Janet, está mal utilizado, porque no hay pues las reglas del juego. Por eso se lo está utilizando según el hígado de cada quien, y ese es el problema. No es por no aperturarle las puertas, como decía el consejero Verduga dentro del Pleno, que yo estaba en contra de darle la voz al pueblo. No se trata de eso, se trata que hay que tener los caminos y los canales necesarios para que no sea mal visto este mecanismo de participación, que es bueno, pero hay que empezar normándolo. No hay un reglamento. ¿Cómo llamamos autoridades nacionales o provinciales o locales si no tenemos ni un reglamento? Vamos a pasar 2 horas hablando de cualquier cosa, hablando de cualquier situación, si la audiencia pública tiene que terminar en acuerdo. Y esto no está pasando, primero porque la autoridad no asiste, pero no asiste porque no es conllevada a una situación compleja, a algo fundamentado para que la autoridad pueda por lo menos responder o enviar un delegado. Más que sea. Pero entonces, ¿cuál es tenemos que trabajar y hacia allá vamos. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de llevar adelante este proceso? ¿En qué podría terminar? Y me llama la atención porque usted dice que no hay reglamento. Entonces, ¿hacia dónde van? Digamos que llaman a la fiscal, sientan a la fiscal ahí, le preguntan si plagió su tesis o no. Ella dirá que no. ¿De ahí qué pasa? Porque si el Consejo de Participación Ciudadana empieza a hacer la labor de institución investigadora o fiscalizadora, ¿quién les atribuyó esa función? A ver, la atribución fiscalizadora tiene, pero no nosotros, la ciudadanía. A la señora fiscal no. Nosotros no tenemos la competencia. Por eso existía la Asamblea Nacional. Ella puede estar vinculada a juicio político, que es totalmente distinto. ¿En qué quedan las audiencias públicas? En absolutamente nada, Janet.
Reitero, porque no está normado, no hay reglamento, es una pérdida de tiempo, lamentablemente. Sí, en eso tenemos que trabajar, corregir tantos años la audiencia pública sin reglamento, sin normativa, sin las reglas del juego. ¿Cómo se va a hacer la audiencia pública? ¿Quiénes deben de participar? El tiempo que se puede tomar, cuál va a ser el canal, la ruta y sobre todo las conclusiones. Aquí se requieren conclusiones, no hacer un show, vuelvo y recalco, como lo dije en el pleno, que hemos perdido 2 semanas, hemos desgastado 2 semanas, hemos estado en el mismo tema 2 semanas y no hemos tenido la responsabilidad que usted al inicio se expresó muy bien sobre el tema de designación de autoridades. Vuelvo y repito que es una de las 5 funciones que tiene el Consejo de Participación, pero hay cosas mucho más relevantes, que es la promoción de la participación, que es activar las delegaciones provinciales, que es activar las escuelas de promoción, que es estar en el territorio, que es ver las necesidades que está pasando el ciudadano, viendo las injusticias de poder acompañarlos, poder activar cada uno de los mecanismos, las veedurías, los observatorios, los comités de usuarios, las asambleas locales, cosas que son relevantes también para el ciudadano ecuatoriano, y también la que usted decía, la designación de autoridades. En una moción la semana pasada solicitamos hacer un cronograma programático de cómo van a ir el tema de los concursos, porque usted lo pregunta y la ciudadanía lo pregunta y todos los preguntan y responder es difícil, porque tener la información, el Consejo de Participación es lo más difícil del mundo, lo más complicado. Nos enteramos del caso de la señora fiscal por un tuit, por un comunicado que se había lanzado, si no, no hubiéramos tenido conocimiento de absolutamente nada. Pero imagínese entonces, Andrés, lo que está sucediendo, porque digamos, usted y la señora Calvache, a quienes les están dejando absolutamente marginados de la agenda que tiene el señor Allen Berbera, pues están irrespetando finalmente el poder ciudadano y popular al que ustedes representan. No hay una manera de hacer respetar ese poder y decisión ciudadana al que ustedes están representando a través del voto popular. Nosotros tenemos una vía, Janet, y son los plenos. Jamás nos vamos a quedar callados. Jamás vamos a permitir cosas que no son. Podemos ser minorías en voto, pero mayoría en el sentimiento popular de la gente, lo que la ciudadanía exige, quiere, lo que la ciudadanía pide. Lo diremos a viva voz, como lo hemos hecho. Lo ha hecho la doctora Calvache, y lo hago yo sin ninguna atadura, sin ningún tema de presión o situaciones externas que hay que eliminar de raíz, ¿no? Lo que luchamos dentro de la época de la campaña, es decir, darle a una entidad esta transparencia, esta amplitud, este servicio ciudadano, de sacar el quiste en temas políticos, darle ese avance que la ciudadanía requiere, con un programa, con un canal, con una forma de trabajo, con la amplitud de las puertas a los ecuatorianos. Perfecto. Potenciar las delegaciones provinciales, lo que la gente siente, quiere y necesita, Janet. Hemos perdido el tiempo, 2 semanas, y no se ha logrado ningún avance. Yo estoy de acuerdo que se note, que se quiera hacer semanalmente como un informe ciudadano. ¿Pero qué estamos informando? Absolutamente nada, porque no hemos avanzado, y ese es el dolor que tengo como consejero. La verdad, la ciudadanía depositó el voto en Andrés Fantoni, en Inno 7, y es por eso que va a tener la presión necesaria, la presión ciudadana, para que tengamos las verdaderas rutas y canales, y sobre todo dejar legado, huella para los ecuatorianos. ¿Y no cree usted que el Consejo de Participación Ciudadana, la institución, en este momento está utilizando la figura de las audiencias ciudadanas y a la institución como tal simplemente para desprestigiar a un funcionario público, a una alta autoridad del sistema de justicia que estorba en ciertos objetivos políticos, como por ejemplo hacer una revisión de la sentencia del señor Rafael Correa? Pues el señor Allen Berbera era ex abogado de él. Eso por un lado, y para terminar, porque sé que tiene otra entrevista, hay una denuncia en contra del señor Vera y otros funcionarios hoy, consejeros del Consejo de Participación, por haber llegado representando abierta y frontalmente a una tienda política, que es la Revolución Ciudadana. ¿Qué opina usted sobre eso? Sobre el primer punto, yo no puedo garantizar, yo no tengo la data necesaria, pero sí le puedo garantizar que no ha servido absolutamente esta audiencia pública, no ha servido para nada, no ha tenido el respectivo insumo necesario, y más que nada las conclusiones, que eso sí debe decir, tener una conclusión de correctivos.
Sobre el tema de la fiscal, de su presunto plagio, no nos compete, Janet, no nos compete. Eso tiene que dar el dictamen, la universidad donde ella asistió, donde ella cursó. Así es. ¿Y qué opinas sobre la denuncia por representar a una tienda política y no la ciudadanía como el espíritu el reglamento de la institución o la normativa, la constitución alrededor de la función de la composición de esta institución lo dicta, que tienen que ser ciudadanos, no relacionados con ningún tipo de partido o organización política? Pero en este caso abiertamente hicieron campaña, se pusieron la camiseta de Revolución Ciudadana y salieron en videos con Rafael Correa, con la prefecta del Guayas, que es la presidenta de la Revolución Ciudadana. Es decir, hicieron campaña política frontal y representando a esa tienda están en la institución. Bueno, sé que hay una demanda en el Tribunal Contencioso Electoral. Cada ciudadano está presto y abierto y usted está en su derecho en poner o aperturar una causa, sé que ha sido admitida, y también está el derecho del ciudadano Ale Berbera de poder defenderse, mostrar que no fue así, pero esto ya lo dirán los jueces. La verdad no es de mi competencia, soy muy respetuoso de cada accionar de cada persona y creo que cada ciudadano tiene que responder por sus acciones y por todo lo que haya realizado. Perfecto, muchísimas gracias Andrés Fantoni, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, por esta entrevista y pues su punto de vista que nos ha compartido sobre lo que está sucediendo hoy en el Consejo, que está dedicado a otras cosas y no a lo que se ofreció en campaña electoral, que es hacer un proceso limpio, transparente de elección de autoridades de autoridades de control del Estado. Este sería el cuarto periodo del Consejo de Participación que no cumplen con sus funciones. Janet, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la entrevista, más que nada un saludo a la gente, vayan a las delegaciones, vayan al Consejo de Participación Ciudadana y empodérense. Vamos de la mano con esta construcción y que existan los correctivos necesarios porque la ciudadanía requiere y solicita una institución fortalecida y empoderada de la gente. Muchísimas gracias por el espacio y a la orden siempre. Que tenga un buen día. Priscila. Janet, amigos, muy buenos días, que tengan un excelente viernes. Y seguimos con información sobre la fiscal general Diana Salazar, quien formulará cargos la fiscalía en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó que se fije fecha y hora para formular cargos por supuesto peculado contra Jorge Glass. La acusación tiene relación con la gestión de los recursos destinados a las labores de reconstrucción después del terremoto en Manabí en 2016. En un video publicado en Twitter, Salazar afirmó que en 2019 la Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la asignación del contrato para construir el proyecto vial Manta-Coliza, valuado en más de 68 millones de dólares. Estos fondos procedían de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por consiguiente, la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar en respuesta a estas revelaciones. Escuchemos lo que dijo Salazar. La Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Coliza, de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa. Este proyecto, a pesar de que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad, Emergencia, Reconstrucción y Reactivación, fue adjudicado con fecha 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, de vivienda, salud y educación, que requerían de atención inmediata después del terremoto. Hoy, al contar con los elementos de convicción necesarios, he solicitado fecha y hora para formular cargos en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge G., los exfuncionarios públicos Carlos B. y Pablo O. por su presunta participación en el delito de peculado. Conciudadanos, la Fiscalía General del Estado continúa trabajando en todos sus casos de manera objetiva y contundente, actuando en beneficio de la sociedad ecuatoriana, a quien le rindo cuentas con cada una de mis acciones. Es por eso que reitero mi compromiso de evitar la impunidad y no dejarme amedrentar bajo ninguna circunstancia.
Regresamos con más información y para dar paso a nuestra siguiente entrevista, yo les cuento que un fuerte operativo militar desmontó un campamento de minería ilegal en Buenos Aires, esto en la provincia de Imbabura. Las Fuerzas Armadas realizaron una operación en contra de la banda delictiva de Los Lobos en Buenos Aires, Imbabura. Ayer, el 31 de mayo, el día miércoles, los militares descubrieron en el sector de Minas Viejas un campamento con una planta industrial para el procesamiento artesanal de material mineralizado con oro que fue destruido. Este molino tenía la capacidad de triturar 5 toneladas de material cada semana, dejaba un rédito de $80.000 al ser reducidos a lingotes de oro. Se encontraron varias maquinarias valoradas, según lo que informamos ayer también en Visionarias, en más de $250.000. Los 7.000 bultos iban a ser transportados por poleas, lo que se encontró, hacia el sector El Verde, en donde iba a ser retomado de procesar para ser comercializado por la banda criminal de Los Lobos, Janet. Y bueno, ahí vamos viendo cómo se vinculan unos delitos con otros, cómo la minería ilegal en este momento está fondeando la actuación, la labor delincuencial, en este caso de este grupo pandillero relacionado con la delincuencia organizada que actúa en las calles de las ciudades de Durán, de Guayaquil, está en Esmeraldas, está en Santo Domingo de los Áchilas. Es decir, se los ve creciendo, se los ve fuertemente armados. ¿Por qué? Porque la minería ilegal está relacionada con esos delitos, está relacionada con el tráfico de armas, está relacionada con el tráfico de personas y está relacionada con el narcotráfico, con el lavado de dinero. Y así es como, pues, de día en día nos roban nuestros recursos y nuestro dinero para financiar el terror, para financiar toda esta inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. Y justamente estoy con Franklin Soria. Franklin, buenos días y bienvenido. Franklin es un periodista que hace un seguimiento muy pormenorizado de lo que es la minería ilegal en nuestro país. Franklin, pues tú tienes detalles importantes de este operativo justamente que se realizó en Buenos Aires. Muy buenos días, Janet, un honor estar contigo. Algo afónico por temas de clima. Sí, pero a más de eso, en el caso de Buenos Aires hay una particularidad, que las Fuerzas Armadas del Ecuador no logran detener a estos delincuentes porque los lugareños les avisan, les soplan, les anticipan, y esto demuestra un efecto final de la minería ilegal, que es el hecho de que tuerce, degenera la cultura de las localidades. Aquella pacífica Buenos Aires de hace 15 años se ha trastocado en una conflictiva parroquia donde malviven, donde conviven en perpetuo enfrentamiento quienes están a favor de la minería responsable, quienes están en contra de la minería y quienes dentro de este grupo están con la minería ilegal, que es un fenómeno que se reprisa en varios escenarios del Ecuador y que además, hay que decirlo, tiene vínculos políticos, y que en el caso de Buenos Aires han existido definitivamente varios políticos que han simpatizado y han participado con ellos. Franklin, pero yo creo que hay que empezar a hablar en contexto, porque no solamente podemos responsabilizar a la ciudadanía que finalmente convive con estos delincuentes y que me imagino que si no avisan, pues también pagan las consecuencias, porque tienen que tener, me imagino, funciones y responsabilidades frente a la presencia de autoridades en la zona, porque así es como se organizan, ¿no? Con anillos de seguridad. Claro. Si al primer anillo se le pasa digamos, el operativo militar o policial, esos miembros que comandan ese anillo están muertos. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Si es que finalmente los militares llegan a la zona, hay muchas personas que pagan en el camino por esa omisión. Entonces, digamos, si bien la ciudadanía tiene una responsabilidad, pero aquí también está la autoridad minera. Fíjate que en lo que está el exministro Vera, el exministro Javier Vera, está en investigación en la Fiscalía por supuestamente vender cargos. ¿Qué cargos? Son justamente esos cargos de control minero en las distintas provincias, cuya principal misión o una de sus principales misiones es justamente organizar y coordinar estos operativos. Pero la misma autoridad también está comprometida con esos mineros ilegales. Por supuesto, uno de los orígenes de la minería ilegal,
Una de las causas es la corrupción presente en las entidades de control minero y ambiental, que tienen varias estrategias, ¿no? Una de ellas, crear laberintos jurídicos, sobreponer derechos mineros, otra de ellas, estresar al sector minero formal, y otra de ellas, la más vergonzosa, hacerse de la vista gorda con la minería ilegal. Pero además hay más. La práctica, el deporte nacional de los técnicos de Arsén es el cambiazo. Esta semana se ha denunciado, nosotros lo hemos hecho meses atrás, de cómo se roban las sacas de mineral recuperado por las Fuerzas Armadas de las bodegas de Arsén, allá en Ibarra, en Chimborazo, y terminan procesándose en las plantas del sur. Entonces hay que depurar las entidades de control minero y ambiental en el Ecuador y, por supuesto, investigar a los funcionarios que sin duda, a través de sus familiares y otros testaferros, han enriquecido de manera exponencial. Siendo como son, burócratas no podrían tener los lujos que tienen allá en las provincias del Oro, en Imbabura, y que definitivamente eso le corresponde a los ecuatorianos. Y creemos que desde Fiscalía se podría hacer un muy buen trabajo recuperando esos activos y sancionando a estos bellacos. Hay mucha irregularidad y mucha componenda alrededor del control de la minería ilegal. Franklin, hace un año y medio, no sé, ha pasado un tiempo, pero no está todavía fresco en la memoria. Uno de los representantes de Arsén, el director, no sé qué cargo ocupa, director, jefe, lo que quiera que sea, la autoridad del Arsén en Imbabura lo mataron. Y lo mataron después de un operativo policial. 1 más 1, 2, no avisó. No avisó que entraba el operativo policial y militar a la zona de Buenos Aires y lograron igualmente capturar material que iba a ser ya sacado de la zona para ser comercializado, para ser extraído el mineral y comercializado. Lo mataron, no avisó. Entonces, estos puestos y estos cargos tienen que ser mucho más controlados, tienen que ser mucho más fiscalizados por parte del gobierno y de las autoridades. Pero ahí está también lo que pasa con el material. O sea, hay una componente entre todos, Franklin, ahí. El Ecuador con la minería ilegal pierde por partida triple. Pierde primero porque los recursos del subsuelo pertenecen al Estado, que se explotan a través de concesiones a privados, nacionales o públicos. Pierde el Estado porque hacer operativos cuesta. Pierde el Estado, es decir, el Ecuador, porque recuperar el material es robado con la complacencia y la complicidad de los técnicos de Arsén. Y pierde finalmente el Ecuador porque de todo este proceso de oro se exporta además de manera ilícita o sale para ser exportado por el Perú. Es decir, que el oro que podía haber sido reportado en el Ecuador, generar dólares, divisas y regalías, con la minería ilegal no recibe nada. Sin embargo, es extrañísimo, que en tiempos electorales los candidatos no sean enfáticos al señalar cómo van a combatir a la minería ilegal, que vayan más allá de las declaraciones al menos. Claro que sí, el otro día le preguntaba justamente a Yacu Pérez, quien dice que va, nuevamente pone el tema de la ecología y la naturaleza y la necesidad de hacer un cambio en la matriz productiva para hacer otras actividades, y se lo dije, las preguntas incómodas para los activistas, ¿qué van a hacer con la minería ilegal? Y pues la verdad evadió la pregunta, Franklin. Yacu Pérez tiene que explicarle al Ecuador y tiene que demostrarle si no tiene vínculos con la minería ilegal, porque nosotros en el 2019 vimos cómo se reunió en su oficina de la Ecuarunari, acá en Quito, en la parte central de Quito, atrás del Consejo Provincial de Pichincha, con la dirigencia de la minería ilegal de Buenos Aires, la peor minería del Ecuador. Yacu Pérez se reunió con ellos, conversaron en una mesa de debate político, llegaron a acuerdos, y Yacu Pérez no lo pudo negar, ni lo podrá negar jamás. Yacu Pérez se reunió con la minería ilegal de Buenos Aires. Pero lo que él argumenta, y argumentó en ese entonces, si no me equivoco y si la memoria no me falla, es que no se trataba de mineros ilegales. Él siempre hace una diferenciación con los mineros artesanales. No, eso es una mentira del político. Él se reunió con la minería ilegal. Aquellos estaban trabajando en la montaña. Meses después vino el operativo.
El operativo del 2019 no desalojó mineros artesanales, desalojó mineros ilegales de la montaña de Buenos Aires y Yacu Pérez se reunió con ellos. No sé si tenemos algunas imágenes de lo que sucedió en Buenos Aires. ¿Las pudiste pasar a producción? Sí, pues sí. Ahora, lo que vemos en la pantalla es que prácticamente se ha vuelto a montar todo lo que se desmontó hace un par de años en el gobierno de Lenín Moreno cuando se hizo este gran operativo en Buenos Aires. Pero por lo que vemos está todo montado de nuevo, envuelto. No solo eso, porque ya tenían una planta de procesamiento, ¿no? Entonces han tecnificado la extracción ilícita del material minero y además han logrado poner en el tapete la posibilidad, engañosa por cierto, de que la actividad minera ilegal no tiene solución, de que es un fenómeno ante el cual el Ecuador debe rendirse. Si bien es cierto, existen 700 focos de minería ilegal en 22 provincias del Ecuador, no significa que esto no tenga solución. Los operativos que de manera exitosa, dignos de felicitar, este gobierno ha intensificado en esta última temporada, son parte o deberían ser parte de una solución integral de la minería ilegal, que incluye, entre otras, la depuración de las entidades de control minero y, por supuesto, finalmente, la construcción de una mesa nacional donde se debata las soluciones caso por caso de minería ilegal, porque no es lo mismo minería ilegal en Zaruma que en Buenos Aires, tiene componentes distintos, tiene incluso una praxis social distinta que debe ser considerado el momento de superar este fenómeno que con decisión política es plenamente superable. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo, 700 focos de minería ilegal en 22 provincias del país. Esto identificado, ¿esto es oficial, Franklin, o esto es producto de esa investigación que tú has realizado? Esto es oficial, pero también es producto de nuestra investigación. Nosotros regularmente estamos dispuestos a entregar al gobierno toda la información que tenemos. ¿Cómo se genera esta información? La gente tiene confianza, la gente cree en nosotros, ha visto nuestro trabajo y nos llegan regularmente información. Recordemos que en el caso de Macará, el día que estuvimos ahí investigando minería ilegal, al día siguiente hubo un operativo de Arsén. Todos creíamos que iba a golpearse el punto donde están 20 retroexcavadoras, pero no golpearon donde están 2. Lo que demuestra que Arsén también juega con la opinión pública, haciendo pensar de que hace grandes operativos, los hace en focos secundarios y no en los principales. Y en el caso de Santa Rosa llama la atención que hasta el día de hoy no se haga un operativo a vista y paciencia, a 5 minutos de la carretera principal, un foco de minería ilegal que parece que para Arsén no existe, para los técnicos de ambiente no existe, pero que nosotros tenemos vuelos de dron con imágenes del día y lamentablemente no se hace nada. Franklin, muchísimas gracias nuevamente por esta, pues contarnos los datos y pues compartirnos imágenes inéditas de lo que está sucediendo alrededor de la minería ilegal. Lo que ustedes vieron en pantalla son imágenes de lo que está sucediendo en este momento en Buenos Aires, en donde se acaba de hacer un operativo policial y militar, donde se rescató material que iba a ser comercializado de manera ilegal. Pero es uno y que pues es de aplaudir y de reconocer, pero pues la actividad es diaria ahí. Diariamente se están robando el oro del Ecuador. Diariamente ese oro está financiando pues de manera irregular a distintos grupos y entre ellos son grupos al margen de la ley. Miren que en este último operativo en Buenos Aires fue capturado material que estaba relacionado con la banda de los lobos. Es así como opera este mal que nos afecta y que está no solamente afectando nuestra economía, está acabando con la naturaleza. ¿Dónde están los grupos sociales, los grupos de activistas, los grupos de ecologistas? Su respuesta siempre es que esa es una tarea, la de combatir a la minería ilegal del gobierno nacional, y en eso tienen razón. Pero ¿dónde está esa protesta? ¿Dónde está ese dolor por lo que está ocurriendo con la ecología, con la naturaleza, con los ríos, con los bosques que están siendo depredados, contaminados con materiales como el mercurio, por ejemplo, que ya en la minería formal, en la minería controlada, no se utilizan? Aquí sí se utilizan y ahí sí,
pues se hacen, miran los toros desde la barrera, esperando que otro haga el trabajo. Y quizás el trabajo físico sí lo debe hacer la autoridad, al igual que el control a la minería legal. Pero digo, ¿no les duele? ¿Y cómo, cuándo y a qué hora expresan ese dolor? Dejo esa pregunta allí. Gracias, Franklin, que tengas un excelente día. Priscila. Seguimos con más información, Janet, y vamos con una noticia que ha causado gran alegría esta semana, porque Jessica Jaramillo destaca como precedente sentencia contra Alejandro Rodas por violencia política de género. Jessica Jaramillo, es candidata a la alcaldía de Quito, reaccionó y destacó la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que negó el 29 de mayo el recurso de apelación presentada por el ex candidato a la concejalía de la capital, Alejandro Rodas. El Tribunal Contencioso Electoral negó el recurso de la apelación de Rodas por haber sido interpuesto de forma extemporánea. Hemos dejado un precedente importantísimo para todas las mujeres de la patria, así lo resaltó Jaramillo en un video publicado también en su Twitter. Y digo que causó gran alegría esta noticia, Janet, porque cada vez se va sentando más precedentes en cuanto al tema de violencia política. También tenemos otro caso de la Fundación Mega Mujeres, que es la fundación que se ha encargado de estos casos, que vale la pena que se generen sentencias y que además también las mujeres sepamos que podemos demandar ante los órganos pertinentes, como lo ha hecho Jessica Jaramillo. Janet. Así es, Priscila, simplemente antes de pasar a toda la violencia, ¿no? Todo lo que hay alrededor de la minería ilegal. Miren esta imagen. Esto es lo que hay en los campos de minería ilegal, ¿sí? Niños, adultos, enlodados, tristes. Pues realmente es una imagen que describe muy bien lo que sucede en la minería ilegal y como lo dice Franklin Soria, en donde no hay población beneficiada, no hay población que vive de esto, son esclavos de la minería ilegal. Y vemos ahí esta niña que realmente pues es una imagen bastante dramática de esa realidad. Pero bueno, vamos a otra realidad que es preocupante, indignante y que hay que seguir combatiendo. Aquí en Visionarias, como ustedes saben, tenemos una causa. Y una de esas causas es combatir la violencia política de género. La violencia política en general, pero la violencia política de género es uno de nuestros objetivos principales. Jessica Jaramillo, ex candidata a la alcaldía de Quito, está aquí. Jessica, buenos días, bienvenida. Y felicitaciones por el tesón, por la perseverancia y finalmente pues esa demanda valiente que se hizo en contra de una persona que pues protagonizó o perpetró violencia política, finalmente salió a tu favor. Muchísimas gracias, Janet. Un saludo para quienes nos escuchan y nos miran a esta hora de la mañana. Realmente es una sentencia que marca un precedente, es la primera sentencia en el ámbito electoral. Existen tan solo 5 sentencias por violencia política en el país, en funciones, en otras actividades, pero en campaña electoral esta es la primera. Y creo que es importante el precedente que hemos dejado porque estamos a puertas de una elección y seguramente, como la ley ya es una ley que nos permite y nos manda, además a las organizaciones políticas, manda que el 50% sean candidatas mujeres, seguramente van a haber candidatas mujeres y probablemente sean objeto de violencia política. La sentencia lo que va a hacer es evitar que si el día de mañana un candidato quiere usar un estereotipo de género, humillar, amenazar, intimidar a una mujer en el ámbito de la campaña electoral, seguramente se lo va a pensar, porque va a tener que pagar $8,900 y la suspensión de los derechos políticos de al menos 2 años, que es en el caso de la sentencia que ha sido a mi favor. Y evidentemente esto es un avance para las mujeres en el espacio político. Yo siempre digo que la política es un espacio muy machista, muy violento para nosotras. Estar expuestas también a estas campañas de desprestigio que hay en redes sociales, que no podemos dejar de decirlo, existen. Y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no hace absolutamente nada porque ni siquiera norma campaña electoral en redes sociales. Ya deberían haber sacado un reglamento que diga estas son las condiciones para tener una campaña electoral en redes sociales. Claro, pero es muy difícil controlar, eso es lo que dicen, ¿no? En las redes sociales, pues no, generalmente esos ataques
que se incrementan en campaña política vienen de personas que no tienen ni cara, ni nombre, ni apellido. No siempre, depende de una campaña como tal, ¿no? Si hay un interés particular de un adversario sobre otro para dañar el buen nombre o desprestigiar, es decir, sí podría el Consejo Nacional Electoral hacer algo. Yo no veo que no puede hacer nada, al contrario. Digamos, no es fácil controlar la publicidad en el espacio público, tampoco es fácil controlar la publicidad en otros espacios, pero también en la red social deberían tener mínimos de pautajes. Por ejemplo, en la elección pasada, la elección de la alcaldía, hay un candidato que gastó aproximadamente más de $1 millón. Y lo reportado al Consejo Electoral es nada versus a lo que realmente se gastó en pautaje en redes sociales. Entonces, este tipo de cosas tiene que tomar cartas en el asunto del Consejo Nacional Electoral, porque si no, sí nos ponen a todos en franca desventaja, ¿no? Frente al que tiene más poder económico versus el que no tiene. Y por lo general, las candidatas mujeres que lideran listas son las que tenemos esto que nosotros llamamos el techo billetera. Es decir, somos las que menos recursos tenemos, en las que menos confían quizá quienes apoyan o aportan económicamente para una campaña. Y otra de las cosas que hay que llamarle la atención al Consejo Electoral es el asunto del financiamiento. Tampoco hay ningún tipo de control en financiamiento de campañas. Y creo que ese es uno de los graves problemas que tiene el sistema. Claro, pero pues frente a las desventajas, principalmente económicas, con las que participan las mujeres en campañas electorales, y se topan con pues campañas muy fuertes, millonarias, enfocadas en el desprestigio de la candidata, en el desprestigio de la mujer, en la afectación a su imagen de mujer, de esposa, de madre, de líder, porque allá es hacia donde se enfilan, ¿no?, los mensajes. Es decir, no critican la propuesta, no critican no sé, alguna prueba de error o corrupción en su trayectoria o en su camino profesional o político. Nunca se enfoca como se hace con los hombres, sino siempre es a la parte física, a la parte moral y a la reputación de esa mujer. Así es. Estas campañas de desprestigio afectan por qué. Y en el caso de esta sentencia, Janet, lo que ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral es muy importante, porque lo que está sancionando es el uso de estereotipos de género. Es decir, les está diciendo a los políticos: no pueden utilizar un estereotipo para deslegitimar un liderazgo, sino que hay que respetarlo. Eso es lo que está diciendo. El uso de estereotipos es, por ejemplo, la presentación de cómo debe ser una candidata. Si una candidata debe tener cierto tono de piel, o a lo mejor si una candidata es más alta o más chiquita, tiene eso una inferencia dentro del público, que tiene también estas condiciones que están marcadas a la sociedad, que es un estereotipo de género común, un estereotipo de belleza, o a lo mejor un estereotipo de fealdad, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer que no es muy agraciada me puede representar si no es bonita? Y esa es una de las cosas que quizá ha hecho de manera importante dentro de la sentencia, ya en el desarrollo mismo y en la argumentación de la sentencia. Parte de este análisis que hace el juez ponente es precisamente es cómo estos estereotipos siguen marcando la dificultad de que las mujeres sigan accediendo a espacios de poder. Yo siempre digo que las mujeres que somos quizá un poco más independientes, que pensamos con cabeza propia, tenemos una condición más difícil para acceder a la política, porque por lo general este país, que está lleno de caudillos, los caudillos de los partidos políticos, lo que quieren es gente que pueda tener, no pensar con cabeza propia, sino levantar la mano sin ningún problema. Y en cambio, para las que no somos así, la política es un poco más compleja. Es más difícil entrar a ganarnos un espacio y a lo mejor disputar. Pero tenemos que estar ahí, porque las mujeres donde estamos ponemos un equilibrio. Y ese equilibrio que necesita el sistema, y esa visión que tenemos nosotras y que no tiene el sistema, que es un sistema muy patriarcal, sí puede ayudar a mejorar también las condiciones de la política como tal. Es decir, tener un buen liderazgo femenino en el poder, y además gestionando una alcaldía, gestionando una presidencia, no solamente estar de vices, porque es a lo que nos ha tocado ahora con todas las normativas que hay. Siempre estamos de vicealcaldesas, de viceprefectas, porque la paridad manda. Pero ¿por qué no atrevernos a disputar los primeros espacios? Que creo que eso es lo que debemos estar enfocados. Pero ahora eso en esta elección no va a suceder. Fíjate que no sé cómo lo catalogas tú, pero yo pienso que sí es un retroceso en materia de derechos,
porque ya la normativa decía que las próximas elecciones tenían que ser 50-50, en paridad total de género, sobre todo en los binomios presidenciales, y en las listas asambleístas tenía que ser 50% de listas encabezadas por mujeres y 50% de listas encabezadas por hombres. Pero la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral pues dice que no, que en estas elecciones excepcionales no se pueden tomar como próximas elecciones. Si no son próximas elecciones, entonces, ¿qué son? ¿Cómo lo ves tú? La norma es clara y el Consejo Nacional Electoral no tiene por qué interpretar la norma, tiene que aplicarla. La norma dice, la disposición transitoria tercera de la reforma al Código de la Democracia, que fue en el 2020, dice claramente las elecciones subsiguientes a las del 2021. Las subsiguientes son estas, no son las del 2025, son estas. Entonces, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es una barbaridad jurídica además. Yo he planteado que se haga una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional porque quienes están incumpliendo son los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y me da mucha pena que hayan 3 mujeres que no hayan podido tener una postura mucho más firme y decir, esta es la ley y tiene que cumplirse. Y lamentablemente también las organizaciones políticas, no todas, sé que hay organizaciones políticas que plantearon la paridad, pero la gran mayoría dijo, no importa, es para el 2025, ahora no vamos a hacer nada. Entonces es un retroceso de derechos, pero si nosotros hacemos una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, puede llegar a costarles el puesto a los señores consejeros del Consejo Nacional Electoral. A lo mejor son decisiones muy radicales, yo quizá tengo esta forma de ver las cosas y jurídicamente ser muy fuerte, ¿no? Pero creo que en este país, para que las cosas se cumplan, tiene que haber una sanción tan ejemplar como esa para que no vuelvan a incumplir ni se vuelvan a inventar normas, porque lo que ha hecho el CNE es crítico. Es decir, ni siquiera existe forma alguna de interpretar la norma y con un informe jurídico pretenden quizá justificar este incumplimiento del binomio paritario. Jessica, para terminar, pues tú dices que a pesar de las adversidades, a pesar de las normativas, a pesar de los ataques, hay que seguir participando. Y te pregunto, ¿participarás en estas próximas elecciones a la Asamblea Nacional? No, Janet, he tomado una decisión, es una decisión de familia. Yo estoy muy dedicada a los temas locales. Voy a seguir trabajando por Quito, voy a seguir trabajando por la ciudad que tanto amo, pero hemos decidido que no. De hecho, tuve 2 propuestas, les he agradecido y les he dicho que no, muchas gracias, pero vamos a seguir trabajando en el gobierno local, que es lo que más nos interesa. Pero y allí no estamos contradiciendo justamente lo que se necesita, que haya mujeres valientes que se le midan a la política. Claro, pero hay muchas mujeres valientes, no solamente está Jessica Jaramillo, hay muchas mujeres valientes que tienen que estar en política, porque hay que entrar a disputar espacios. Mira, a nosotras nos han enseñado, y esta es una lección que yo lo voy aprendiendo, es que no alcanzamos a entrar todas, que si hay un espacio tenemos que disputarnos ese espacio. ¿Por qué no disputamos los 20 espacios que hay quizá en la asamblea para la provincia de Pichincha? ¿Por qué no disputamos las mujeres dentro de las organizaciones políticas encabezar todas las listas en cada circunscripción? Jessica Jaramillo no puede ahora por un tema familiar y un tema de desgaste, porque finalmente hay un desgaste después de la campaña, después de un trabajo, incluso un desgaste económico, entonces no se pueden tomar decisiones a la ligera, pero vamos a seguir trabajando políticamente, trabajando en la localidad. Yo me voy a seguir concentrando en Quito, que es en donde más le he puesto el corazón en los últimos años. Bueno, pues en todo caso, felicitaciones. Esa sentencia a su favor marca un hito, marca un camino, abre camino para otras mujeres, para que se sientan más seguras de que sí es posible poner en su lugar a quienes no utilizan ni hacen una buena política, ni hacen un bien dentro de la política, sino que buscan desprestigiar a las mujeres, afectando su reputación y su buen nombre. Así que, bueno, felicitaciones y seguiremos ese camino de la política. Priscila. Así es, Janet, felicitaciones también a Jessica Jaramillo, pero las mujeres lamentablemente nos seguimos enfrentando a casos con alta injusticia. Un supuesto abuso sexual en el interior de la tercera división del Ejército Tarqui en Cuenca es investigado por la Fiscalía. Esto tras la denuncia de 2 mujeres militares. Ante el hecho, el comandante general del Ejército, Gustavo Acosta, indicó que la institución espera que se indague los hechos para tomar acciones. Es decir, los supuestos implicados no han sido separados de la institución porque se respeta la presunción de inocencia de ellos.
pero se conoce que quienes sí están fuera son las 2 mujeres que denunciaron. Acosta confirmó que ahora hay un proceso disciplinario interno, pero no reveló más datos. Al ser indagado por la prensa, prefirió retirarse sin dar explicaciones, ni referirse tampoco a la presunta red de prostitución dentro del ejército, que también se ha denunciado. Veamos qué dijo Acosta en esta rueda de prensa. A la culminación de este proceso investigativo, respetando la actuación de la justicia y la presunción de inocencia que establece la Constitución y la ley. Paralelamente, hemos iniciado por parte del Ejército los procesos disciplinarios internos para sancionar con el máximo rigor a los presuntos responsables y cómplices independientemente del grado y función de los involucrados. Bueno, en este sentido, miren, en este sentido yo no quiero vulnerar ni alterar ninguno de los 2 procesos. Lo que yo les puedo decir es que el Ejército, reitero, transparentemente dará todas las facilidades para que estos procesos de investigación se cumplan en su totalidad. Es que necesariamente tienen que estar porque todavía no han terminado los procesos de investigación. No así las víctimas, general, porque ellas tuvieron que salir por presiones de la institución y de entes superiores, general. Estas han sido las declaraciones. Muy amable, gracias. Dentro de la institución militar. Y antes de despedirnos de nuestra audiencia de RTU y Vito TV, en esta primera hora de Vis a Vis con Yanedi Nostroza, vamos con una nota internacional. La Fiscalía de Panamá pide pena máxima de 12 años de prisión para el expresidente Martinelli. La Fiscalía de Panamá solicitó a la justicia la pena máxima de 12 años por blanqueo de capitales para el expresidente Ricardo Martinelli, quien aspira volver al poder en los comicios del 2024. Veamos esta nota gracias a la AFP en español. La Fiscalía de Panamá pidió el jueves a la justicia la pena máxima de 12 años de prisión para el expresidente Ricardo Martinelli, acusado de blanqueo de capitales. El fiscal pidió la misma sentencia para otros 12 coacusados en el 8º día del juicio contra el exmandatario de derecha que gobernó Panamá entre 2009 y 2014. El juicio, conocido como New Business, es uno de los varios procesos abiertos contra el expresidente por posible corrupción durante su mandato. El exmandatario, que aspira a volver al poder en las elecciones de 2024, criticó el jueves el proceso en su contra, afirmando que se trata de un juicio político amañado. Martinelli, de 71 años, también está llamado a juicio este año por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Además, el exmandatario está imputado por el caso Blue Apple, una trama para el cobro de comisiones con la finalidad de agilizar contratos durante su mandato. En 2021 fue absuelto en un juicio por presunto espionaje a opositores. RTU se une a Visionarias para retransmitir el mejor programa de entrevistas del país. Vis a Vis con Yanedi Nostroza, un espacio de análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Vis a Vis con Yanedi Nostroza, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, un programa de Visionarias retransmitido por RTU. Hace mucho tiempo aprendimos a cuidar nuestras casas de varias formas. Ahora, con el Plan Mi Hogar de Aseguradora del Sur, puedes salir tranquilo. Conoce más en nuestra página web o línea directa. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. RTU se une a Visionarias para retransmitir el mejor programa de entrevistas del país. Vis a Vis con Yanedi Nostroza, un espacio de análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Vis a Vis con Yanedi Nostroza, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, un programa de Visionarias retransmitido por RTU. Seguimos con más entrevistas, con más información aquí en Vis a Vis con Yanedi Nostroza. Son las 8 de la mañana en punto y en esta segunda hora los vamos a acompañar Denise Salazar y yo, Priscila Romero,
para las entrevistas y analizar importante información de nuestra ciudad y también del país. Ya a esta hora nos conectamos ya con Jessica Alomía. Ella es parte del Ministerio de Turismo. Les voy a decir enseguida el cargo exacto. Jessica es la directora de Inversiones y Conectividad del Ministerio de Turismo y con ella vamos a hablar acerca de las nuevas tarifas, de esta reducción en tarifas de los pasajes aéreos internacionales. Jessica, bienvenida a Vis a Vis con Yanedi Nostroza. Muy buenos días, Priscila. Buenos días con toda la audiencia. Jessica, bueno, desde el 1 de junio empezó, desde el día de ayer, empezó la reducción de las nuevas tarifas de pasajes internacionales. Esta es una medida que se ha tomado dentro del Ministerio de Turismo gracias a la gestión del ministro Nils Olsen. Quiero que nos cuentes cómo ha sido, apenas vamos un día desde que empezó a regir esta nueva medida, pero quiero que nos cuentes acerca de un poco de esta nueva decisión. Bueno, Priscila, dentro de todas las actividades que está generando el gobierno para atraer nuevas operaciones directas al país, operaciones aéreas, en el año 2022 se inició con una reducción de esta tasa Ecodelta y potencia turística que se paga en todos los pasajes aéreos, tanto de salida como de ingreso al país. Digamos que la primera fase que se realizó el año anterior se lo realizó para los aeropuertos que son administrados por el Estado, haciendo una reducción de $50 a $5 en el caso de la Ecodelta y pasando de $10 a $1 en el caso de potencia turística. Esto ha permitido que seamos un país un poco más competitivo en cuanto a las condiciones que les prestamos a las aerolíneas para que ingresen al país. Esto sucedió, como les comento, en los aeropuertos administrados por el Estado. Es así que a inicios de este año, pues Copa, que es uno de nuestros aliados estratégicos, tomó la decisión de iniciar operaciones desde el puerto de Manta, desde la ciudad puerto de Manta, hacia Panamá. Posteriormente, en esta segunda fase, la decisión del gobierno fue evaluar nuevamente estas tasas Ecodelta y potencia turística y obtuvimos el aval que se requería para que a partir del 1 de junio se reduzcan estas tasas en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, que son los que tienen la mayor cantidad de tráfico internacional. Como te comento, Priscila, esto es una decisión que se ha tomado para dinamizar el sector del transporte aéreo, para ser más atractivos y para poder generar ese interés en los operadores aéreos internacionales. Jessica, buenos días. Denise Salazar les saluda y precisamente esa es una de las intenciones del Ministerio de Turismo, dar más beneficios a los operadores aéreos y también dar estos beneficios a los ecuatorianos, entendiendo que Ecuador estaba entre uno de los países latinoamericanos más caros para los pasajeros y aerolíneas y con esto ya empezamos una nueva reducción entre $36 y $50, más o menos para que las personas que nos están viendo y escuchando un ejemplo de los pasajes que ya desde ayer entraron en esta reducción. Efectivamente, por ejemplo, nosotros hicimos un sondeo a nivel nacional en todos los destinos internacionales a los cuales operamos y teníamos tarifas de Quito a Bogotá, por ejemplo, que estaban bordeando los $186, esto con corte al 25 de mayo. Seguimos haciendo el sondeo, 25, 26, 27. El día de ayer las tarifas en la ruta Quito-Bogotá estaban bordeando los $136 aproximadamente, 137, $138, lo cual genera, como ustedes pueden ver, una disminución bastante significativa. Esto sumado por la capacidad de viaje de una familia, digamos 3 personas, 4 personas, pues sí genera un ahorro significativo. Lo mismo sucede al ingreso al país. En las tarifas que nosotros hemos podido evidenciar en las mismas rutas, pues existen también unas disminuciones, tal vez en menos grado, pero existen. Y aquí lo importante y lo que hay que tener claro es que en el transporte aéreo es primordial que se pueda completar el factor de ocupación hacia la alta en las dos rutas. Porque claro, se hablaba de que qué sucede al ingreso. Nosotros lo que queremos es atraer nuevas aerolíneas y para poderlas atraer y para poder llenar también esos vuelos se requiere que los factores de ocupación en ambas vías sean lo más rentables posible.
para que seamos un país al que se quiera venir como operador aéreo. Como bien mencionamos, pues nosotros éramos uno de los países menos competitivos en la región. Y esto a través de estudios realizados tanto por la IATA como por la ALTA, que son asociaciones reconocidas mundialmente. Ahora ellos mismos son quienes aplauden esta iniciativa del país y nos están colocando como ejemplo en la región, ya que las tasas impositivas limitan totalmente el transporte aéreo. Así es, Jessica, yo justamente iba hacia ese punto porque nos califican o nos calificaban justamente como uno de los países de Latinoamérica más caros en temas de pasajes. Nosotros pagábamos alrededor de $125 en tema de impuestos. Justamente ayer también estuvimos, Jessica, contigo y también con otras autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también con la viceministra de Turismo, en la nueva apertura de la ruta Quito-Nueva York, una ruta directa que era algo que nosotros no tenemos acá en nuestro país, desde la ciudad de Quito y también desde la ciudad de Guayaquil. Y esto, sin duda alguna, beneficia al tema turístico, porque en este caso nosotros tenemos una vía directa hacia Nueva York, pero también hay esta vía de regreso de Nueva York hacia Quito. Y estas medidas potencian no solo el tema turístico, sino también el tema económico, el tema de desarrollo, el tema de competitividad que tú decías. Yo te quiero preguntar si hay otras medidas como estas, tal vez, que se están pensando dentro del Ministerio de Turismo que se van a adoptar en los siguientes meses o se tienen planificados que tal vez sean sostenibles a largo plazo. Efectivamente, digamos que dentro de todas las medidas que se han venido tomando durante el gobierno está primero la eliminación del ISD, que era un impuesto que pegaba muy duro a las compañías aéreas y obviamente todos esos costos se ven trasladados al ticket aéreo al usuario. Esto ya fue eliminado en periodos, en años anteriores, entonces esto de alguna manera nos puso en un grado competitivo mayor frente, o por lo menos nos igualó a la región, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, pues también se han suscrito se han suscrito acuerdos de servicios aéreos bajo el esquema y la política de cielos abiertos. Si me permites, Priscila, voy a traducir esto un poco porque obviamente para la ciudadanía no se entiende qué es esto de los cielos abiertos. Cada país, cuando suscribe un acuerdo de cielos abiertos con otro país, tiene ciertas condiciones. Es importante que esas condiciones no sean tan proteccionistas porque nos limita en cuanto a la conectividad entre punto y punto. Para trasladarlo a un ejemplo, nosotros con México teníamos un acuerdo de servicios aéreos muy limitante que apenas nos dejaba operar 7 frecuencias semanales, es decir, una compañía ecuatoriana o una compañía mexicana únicamente podía operar 7 frecuencias semanales, es decir, una frecuencia diaria. Esto te limita totalmente. Durante las negociaciones que se hicieron para poder generar más frecuencias aéreas, tuvimos que ampliar ese acuerdo de servicios aéreos para que la compañía mexicana pueda ingresar mayor cantidad de veces acá al país. Entonces resulta que al firmar un acuerdo de servicios aéreos muy limitante, sin las políticas de cielos abiertos, delimita totalmente ese tráfico que se puede generar entre un punto y otro. Lo que se logra con esta política de cielos abiertos es tener mayores libertades, que eso pues es una discusión muchísimo más amplia, libertades del aire, primera libertad, segunda libertad, tercera libertad, que eso tendríamos un programa entero para hablarlo, pero el punto es tener la mayor cantidad de libertades, la mayor cantidad de frecuencias que no te limiten entre los países. Entonces, ahora bien, teníamos un acuerdo suscrito con Estados Unidos que era muy limitante, tal vez ya íbamos a las 180 y pico de frecuencias, se lo había suscrito en 1980 y algo, entonces era un acuerdo bastante viejo, por decirlo así. Había que actualizarlo a la realidad tanto de Estados Unidos como de Ecuador. Es así que tras todas las acciones que ha realizado el gobierno, se logró suscribir el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, sin tener limitantes de frecuencias. Eso te abre una amplia gama para que nuevos operadores, tanto estadounidenses como en el caso que pudiera existir algún operador ecuatoriano, pueda llegar sin límite de frecuencias a Estados Unidos. Entonces, todos estos escenarios, todos estos incentivos, esta perspectiva que se da desde el gobierno es lo que permite que las compañías aéreas nos vean como una opción atractiva.
Nosotros desde el gobierno estamos en la obligación de brindar este marco regulatorio sin permitir estos limitantes que ya fueron puestos en el país durante décadas, un proteccionismo extremo realmente, y lo que hemos visto es que la tendencia ahora es más bien a liberalizar los cielos. Hay muchos países que continúan con esa tendencia proteccionista y pues les está pasando factura. Ahora, volviendo al tema que me mencionas, Priscila, en efecto, el día de ayer, pues todos muy contentos de haber inaugurado la ruta entre Quito y Nueva York, una ruta que no había sido operada de manera directa desde hace muchos años, desde la salida de TAME, que era quien operaba en esta ruta. Entonces, la perspectiva que se tiene es que esta ruta sea una ruta bastante exitosa. El día de ayer pues estuvimos en la inauguración, el operador que la va a realizar es Avianca. Sin embargo, comentarte que el mes de junio va a ser un gran mes en conectividad. Tenemos la operación de Avianca, tenemos para mediados de este mes operación a Cancún, tanto con Avianca como con Viva Aerobús, que es una compañía mexicana. Y a finales del mes tenemos el inicio de operación de la ruta Manta-Panamá, la que te comentaba que también ha sido un esfuerzo muy grande que ha realizado el gobierno para lograr atraer ese interés de la compañía panameña. Claro, y precisamente ya se está viendo los resultados de estas decisiones tomadas por el gobierno para plantear y caminar hacia una reducción de tasas. Y ayer se inauguró la ruta hacia Nueva York directa, también a Cancún, y como ya nos comentaba, la de Manta hacia Panamá. Sin embargo, ¿qué más espera a corto plazo de que ya estamos beneficiando y hay más accesibilidad para estas operadoras aéreas internacionales? Estamos de aquí haciendo un arduo trabajo en conjunto con cada uno de los destinos, porque aquí es importante también determinar que el turista va a conocer el destino, no va a conocer el aeropuerto. Desde el esquema del gobierno se brinda todas las facilidades para que operativamente todas las condiciones legales, jurídicas y todo esté en orden. Entonces estamos haciendo un arduo trabajo tanto con las ciudades como con los aeropuertos. Tenemos una participación en ferias bastante activa. Hay varias ferias que digamos son el corazón del desarrollo de rutas. Hay una feria regional que se llama RUTS, que Ecuador estuvo presente con una comitiva bastante solvente para lograr generar esta conectividad en los siguientes meses. Estaremos también verificando si es posible la participación a finales del año en el RUTS World, que es la feria en la que congrega a todas las aerolíneas. Tú tienes reuniones claves con cada una de las aerolíneas y los desarrolladores de rutas y les presentas todo este plan y todo este esquema como país para lograr conseguir ese interés. Estamos ahora mismo realizando varias negociaciones con algunas aerolíneas. Obviamente esta información no se la puede dar hasta que sea información confirmada, pero si logramos durante el siguiente semestre el ingreso de una ruta más, será un año muy exitoso. ¿A qué me refiero con un año muy exitoso? Para que una compañía aérea decida tomar una decisión para ingresar en un mercado, pueden pasar entre 2, 3 y hasta 4 años. Entonces esto es un trabajito de hormiga que se lo realiza constantemente para lograr esa sinergia y lograr que esas compañías aéreas ingresen a un país. Entonces estamos en este trabajo. Este año ha sido un año bastante movido en conectividad. En el mes de marzo tuvimos nuevas rutas también, desde Guayaquil a Bogotá con la TAM. También estamos conectando Medellín y Cartagena desde el mes de marzo desde Guayaquil. Entonces todas estas acciones realmente generan una confianza en los operadores aéreos. Estamos también organizando varios eventos de este año, eventos destinados directamente al tema de transporte aéreo, un tema que también se deriva en conectividad. El día 21 de junio vamos a realizar el Aviation Day Ecuador. Es un foro en el que se reúnen los principales tomadores de decisiones de las aerolíneas, CEOs, gerentes legales, áreas comerciales, también representantes de los gobiernos, representantes del turismo, todos los juntas en un mismo foro. Y en este foro se determinan cuáles son las condiciones del país, cuáles son las nuevas estrategias que se pueden tomar, cuáles son las acciones
que se están tomando en otro país y que se pueden replicar en el país anfitrión. Realmente es un encuentro maravilloso y nosotros como Ecuador hemos sido seleccionados para realizar este Aviation Day Guayaquil. Es un evento organizado por la IATA. Nosotros estamos en coparticipación con ellos, realizando todos los análisis, realizando toda la logística y demás para poder hacer que este evento se realice. Será en la ciudad de Guayaquil, como les mencionaba, el 21 de junio en el Hilton. Posteriormente, al mes de septiembre, también vamos a traer un evento muy potente acá a Ecuador. Va a ser en la ciudad de Quito. Es el Alta Low. Es un encuentro en el que se reúnen todas las áreas legales de las compañías aéreas de América. ¿Sí? Realmente es un encuentro maravilloso en el que obviamente están todos invitados. Va a ser del 20 al 22 de septiembre. Esperamos que para cada uno de estos encuentros se puedan movilizar entre 120 y 200 personas que son figuras y tomadores de decisiones de las aerolíneas. Así que esas son las actividades que nosotros tenemos previstas de aquí hasta el final del año. También estamos hablando de nueva normativa, queremos facilitar el transporte aéreo, queremos que no sea una carga limitante y obviamente esto en un trabajo coordinado con todas las entidades del gobierno. Así es, Jessica, y la verdad es que yo felicito el trabajo que está haciendo el Ministerio de Turismo, porque a veces nosotros pensamos que turismo solo es el tema de trasladarnos, no sabemos cómo, pero trasladarnos a turismo interno, turismo externo, y en verdad todas estas pequeñas decisiones, que parecen pequeñas pero que son grandes decisiones, ayudan a que haya mejor turismo, mejor conectividad, y eso involucra obviamente al transporte aéreo y también al transporte terrestre. Pero Jessica, yo te voy a preguntar algo que tal vez te va a poner un poco en jaque, porque es lo que siempre tratamos de preguntar. ¿Y cuándo tal vez va a haber una reducción en las tasas o tal vez en los valores de los vuelos internos, de los vuelos nacionales? Porque aún se encuentra vuelos, por ejemplo, en feriado. Yo buscaba un pasaje a Cuenca y llegas a encontrar pasajes hasta en $350, $400. Y claro, eso limita mucho que las personas podamos viajar al interno de nuestro país. Entiendo que obviamente son fechas como pico, pero también se ha pensado algo en el tema de vuelos internos. Y realmente nosotros estamos en constante comunicación con las compañías locales. El tema de la estructura tarifaria es un modelo que se ocupa en la aviación desde 1980, que quiere decir que mientras más te aproximas a la fecha del vuelo, pues los costos suben. Esto se ocupa no solo en aviación, también en hotelería, y es un modelo que está estructurado y que se le ocupa a nivel mundial. Sin embargo, nosotros estamos en conversaciones con las aerolíneas para instar a que se verifiquen los costos. También esta cadena de incentivos puede de alguna manera beneficiar, sobre todo en las grandes cadenas de aerolíneas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si tú de alguna manera puedes beneficiar para que el revenue en una ruta sea mayor, para que de alguna manera se sostenga otra ruta. Entonces estamos en conversaciones para ver qué mecanismos hay para las tarifas locales, ¿sí? Porque en tarifas locales, pues, la carga impositiva por parte del gobierno, que está a cargo del Ministerio de Turismo, no es mayor, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es más la tarifa, más las tasas aeroportuarias, básicamente, por ahí va el tema, mi querida Priscila. Agradecemos a Jessica Lomía, directora de Inversiones y Conectividad del Ministerio de Turismo, quien en esta mañana nos comentó cómo aplican esta reducción de la tasa Ecodelta en los vuelos internacionales y también cómo en un futuro se pueden ver reflejados en los vuelos internos. Muchas gracias, Jessica. Y nosotros seguimos con más información en Vis a Vis con Janet Inostroza. Y es que tenemos un dato muy importante y lamentable que se generó el día de ayer. El jueves 1 de junio, Diario El Comercio amaneció sin publicaciones. La razón: los trabajadores se declararon en huelga de manos caídas por la falta de pago de 4 salarios. Los empleados emitieron un comunicado en donde aseguraron que no retomarán sus funciones hasta que la empresa se ponga al día con los sueldos, pague las obligaciones pendientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y les diga cuál es el futuro del medio de comunicación. No es la primera vez que los trabajadores del comercio exigen el cumplimiento de su salario. Incluso por la situación del medio de comunicación, se suspendió hace varios meses la versión impresa de uno de los diarios más importantes de la capital de Ecuador. Y para este tema precisamente invitamos al representante de los trabajadores de Diario El Comercio, Ronald Ladines, quien nos comentará cuál es la situación actual.
Ronald, bienvenido a Vis a Vis con Janedy Nostroza. Gracias por acompañarnos hoy para hablar sobre este tema importante que ya lo hemos hablado en varias ocasiones de aquí en Visionarias y que lamentablemente no se soluciona. Buenos días a ustedes. También agradecerles por el espacio y también un saludo fraterno para toda su audiencia. Sí, como ustedes bien lo resumen, este es un tema que nosotros venimos arrastrando ya desde el 2020 y para el que hemos tratado de llegar a alguna solución en varias ocasiones con la plana directiva del diario. Lastimosamente no hemos tenido ninguna respuesta favorable hasta el momento y con mucho pesar tuvimos que tomar esta medida a partir del día miércoles, que la anunciamos a las 17 horas a través de un comunicado oficial y la hicimos efectiva a partir del día de ayer. Aclarar también, no solamente para la audiencia, sino para también nuestros suscriptores, que este tema no es algo de que nosotros no queremos trabajar, no es así. Lo que ocurre aquí es que no podemos hacer, ya no contamos con los recursos para poder trabajar desde casa, vale decir que cuando nos acogimos al teletrabajo, la compañía no cumplió con algunos de los requerimientos establecidos, que era darnos las facilidades para poder cumplir con el teletrabajo. Uno de estos es en internet o el computador. No lo hicieron, tuvimos que nosotros los trabajadores asumir también esos costos, pero ya a esta altura no podemos seguirlo haciendo. Ya tenemos que elegir entre si pagamos el internet y la electricidad o pagamos las cuentas de la casa, entre si tenemos dinero para salir a una cobertura o pagar la pensión de los niños, el alquiler de la casa. Es una situación verdaderamente compleja porque además de los sueldos también se están adeudando lo que son las cuotas en el IES. Nosotros al momento no nos podemos hacer atender en el Seguro Social, ni solicitar ningún préstamo quirografario, ni acceder a ninguno de los beneficios del seguro, y tampoco podemos acceder a un seguro privado porque no tenemos cómo pagar. Las preocupaciones también llegan al punto de que hay muchos compañeros que han hecho préstamos hipotecarios y como están atrasados también en el IES, ya están preocupados de que si en algún momento puedan perder su patrimonio, y hay compañeros también que ya empezaron a vender sus cosas. La situación es bastante complicada y hasta ahora no tenemos una respuesta. La medida inició ayer y hasta hoy todavía no ha habido ninguna comunicación por parte de los directivos para tratar de mediar o conversar sobre este asunto. Claro, y precisamente este tema no es de ahora, no empezó hace 4 meses, sino que ya se vino arrastrando desde la época de pandemia. Se retrasaron los sueldos, también las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y varios ex trabajadores también presentaron varias acciones legales para intentar cobrar y recibir sus remuneraciones, pero hasta el momento ustedes como equipo de trabajadores actuales están unidos y no han mantenido ningún acercamiento con los directivos del medio de comunicación. Ninguno todavía. La última conversación que tuvimos con un delegado del corporativo que viajó, no recuerdo si de México o de Estados Unidos, fue en enero. En ese momento él se comprometió con nosotros los trabajadores a cancelar los 3 meses que nos debían en ese momento en un plazo de 90 días. Eso fue en enero. Se cumplieron los 90 días y no ha habido más respuesta. No hemos tenido ningún otro contacto con los directivos. Hemos tratado de conversar con ellos y no se ha podido. Más bien por correo electrónico, en una de nuestras solicitudes hechas a la señora Paola Montenegro, que es la representante legal de la empresa, la única respuesta que nos dio es no hay respuesta. No hay fecha de cuándo nos puedan cancelar. Y así estamos en esa incertidumbre, como usted bien lo menciona, desde el 2020, cuando inició la pandemia, que podemos entender que un tema de esa magnitud puede haber afectado no solamente al comercio, sino a varias empresas y varios comercios a nivel nacional. También es cierto que luego de eso no ha habido una estrategia para poder recuperarnos y para poder decirle a los trabajadores en qué momento se les va a cumplir, porque ese es otro de los temas. Más allá de que no se nos pague, también es incertidumbre de no saber y de no tener ninguna información al respecto. Yo creo que eso es lo más increíble, Ronald, que no hay respuesta por parte de las autoridades, de los directivos de Diario El Comercio. Yo pregunto, por ejemplo, si esta señora Paola Montenegro, que tú dices que es la representante legal, se encuentra en la misma situación que ustedes, tal vez por eso no acciona, si ella tal vez sí está cobrando su sueldo. No sé si ustedes cómo ven esta situación, más o menos cuántos trabajadores, al igual que tú, están en esta situación, Ronald, que no reciben ni sus pagos, ni el pago de IES, no reciben los insumos para poder trabajar. ¿Cuántas personas son? Somos cerca de un poco más de 200 trabajadores. El tema es si los gerentes están cobrando o no.
no sabría yo decírtelo, pero como te decía, no hemos tenido información certera sobre el caso. Sí, una publicación de un medio colega hace unos días en el que decía que según los informes entregados a la Superintendencia de Compañías, había un rubro con el detalle de personal clave de gerencias a los que sí se les habría estado cancelando, pero como te digo, nosotros no contamos con esa documentación. Mal haría yo en decir que sí, en efecto, ha habido un grupo de personas que han estado cobrando, pero la información está ahí, y también lo que nos genera esa incertidumbre o esa duda es que nadie ha salido a desmentir. Claro, y ahí precisamente es donde aumenta este malestar entre los trabajadores y trabajadores que han pedido y han venido trabajando incluso día a día, comprometidos con su labor periodística, no han dejado de informar. Sin embargo, ya ayer se frenaron las publicaciones, los reporteros de Diario El Comercio no han salido a las coberturas, y es una decisión colectiva que ustedes la prevén extender hasta recibir una respuesta clara y también los pagos. Exactamente, nosotros muy a nuestro pesar tuvimos que dejar de trabajar, repito, no porque no querramos, sino porque no se puede. Es una medida dolorosa también para nosotros, aunque no haya personas que no lo vean así. Es un tema también que nos duele mucho a nosotros, porque nos debemos a nuestra profesión, a nuestros lectores, pero también nos debemos a nuestras familias, y creo que eso es mucho más importante. El tema en cuanto a cuánto se podría retirar esta medida o si estamos abiertos al diálogo, efectivamente sí. Nuestro pedido en el comunicado es que se nos cancelen los 4 meses que nos deben y que se pongan al día en el IES. Esa es nuestra intención principal, pero eso no quiere decir que no estemos abiertos al diálogo. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a conversar, a escuchar, pero sin ser insultados y con mucho respeto, porque no podemos sentarnos en una mesa de negociación con personas o con gerentes que tal vez nos digan, les vamos a pagar, pero no nos den una certeza de cuándo, o no nos digan, este mes les voy a pagar tanto, tal mes tanto, y luego se empiezan a incumplir con esos plazos como ya ha ocurrido. Estamos abiertos al diálogo, pero también estamos muy firmes, y lo que buscamos es nosotros, que se respeten nuestros derechos y que se respeten las obligaciones adquiridas con nosotros. Hemos trabajado ya así desde el 2020 y hemos puesto el hombro, hemos estado incondicionales con la compañía, pero también merecemos respeto y, como le digo, estamos abiertos al diálogo siempre y cuando ese diálogo sea serio. Así es, Ronald. Más o menos para saber, no sé si tú sabes la cifra que más o menos se adeuda a estos 200 trabajadores de estos 4 meses que tú nos dices, sin contar obviamente el tema del IES. No sé si nos puedes contar más o menos a ti cuánto se te adeuda, para hacer el cálculo más o menos de cuánto es la deuda que tiene Diario El Comercio, que seguramente va a aumentar, porque yo me imagino, en caso de que alguno de los trabajadores, de estos 200 trabajadores, tome acciones legales, me imagino que esta deuda va a aumentar, porque aparte también son los ex trabajadores, los ex jubilados del comercio, que también tienen problemas. Me imagino que es una deuda muy grande. Sí, la cifra la verdad no la conozco, no sabría decirte. Sí estoy un poco al tanto de que con el tema del IES son cerca de $400,000, solo del IES. No sé exactamente el tema de los sueldos, cuánto sea la deuda. Entiendo también que así como a nosotros nos deben 4 meses, con el tema de ex trabajadores y jubilados es mucho más complejo, porque a ellos les deben entre 8 y 7 meses. Y hay que también tener en cuenta que si estás jubilado, el único ingreso que tienes es ese. Entonces, si a esa gente no se les paga, esa pobre gente no tiene que comer. Y son personas que fueron nuestros maestros en esta profesión, o son personas que ayudaron a forjar la historia del diario, ya sea como periodistas o como personal de prensa o como personal de distribución. Son personas que ayudaron a la construcción de la historia de este diario, en el caso de los jubilados. En el caso de los ex trabajadores también hay personas que salieron con más de 40 años, y también es difícil conseguir trabajo si la realidad laboral en nuestro país es muy compleja, mucho más para personas que sobrepasan los 40 años. Entonces hay que también tener en consideración, y me parece que hay una falta de empatía por parte de la empresa con nosotros como trabajadores, y también con las personas que han salido, porque, como te decía, sobrevivir 4 meses sin ingresos es prácticamente imposible. Claro, precisamente es imposible venir esperando tanto tiempo su salario. Y una de las frases que me impactó, que decías antes, es que ustedes están dispuestos al diálogo, pero sin ser insultados. A lo largo de lo que ha venido pasando, ¿ustedes han recibido alguna amenaza de los directivos, algún insulto de parte de ellos? Con el insulto me refería a que no vengan a jugar otra vez con nosotros. En cuanto a amenazas,
directas tal vez no, pero sí se han dado llamadas de gerentes a los empleados para tratar de convencerlos de dejar atrás o de no apegarse a la medida, apelando al sentimiento por el diario o a la vocación. Amenazas como tal no ha habido, mal haría yo también en decir ese tipo de cosas, pero sí en el tema de que no queremos ser insultados sí me refería a que no jueguen con nuestra inteligencia, ni con nuestra paciencia, ni contra nuestras familias tampoco. Porque si nos vamos a reunir y la respuesta que nos van a dar es trabajen, pero no tenemos fecha de cuándo les paguen, en efecto, eso sería un insulto para ellos. Ronald, ¿qué se viene ahora que ustedes ya han decidido estar de manos caídas? ¿Se han puesto un plazo tal vez? Como decía mi compañera Denise, ustedes están dispuestos a dialogar, pero no sé con quién van a dialogar porque los directivos no les dan ni siquiera una reunión, no les dan respuesta. ¿Hasta cuándo se han puesto el plazo? ¿Cómo está el tema? A ver, yo no he entrado, por ejemplo, a la web de Diario El Comercio, pero no hay notas, no hay diario impreso, el diario está netamente vacío, por decirlo así. Exacto, desde el día de ayer no se subió prácticamente nada, absolutamente nada, a la página del comercio ni tampoco a las redes sociales. Esto es una muestra de que todos estamos unidos en esta medida. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una respuesta, hasta que nosotros se puedan cumplir nuestros requerimientos. Sí es preocupante de todas formas que desde que iniciamos con la medida hasta ahora nadie haya querido comunicarse con nosotros, aparte de la directiva, nadie se ha comunicado con nosotros, nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha citado, nadie nos ha llamado tampoco. Eso es un tema preocupante. Vale también aclararle a la ciudadanía y a nuestros lectores que si el diario no va a circular este fin de semana no es por la paralización. Esta es una decisión que ya había tomado la directiva del diario la semana o el mes pasado. Nosotros nos enteramos de eso el día lunes y nuestra paralización empezó el miércoles. O sea, los fines de semana ya no va a circular el diario El Comercio. Es lo que nos han informado o lo que nos pudimos enterar, que el fin de semana tampoco va a circular. Y eso también nos genera preocupación porque nosotros en cada reunión que tenemos hemos solicitado que nos informen sobre cuál es el plan con el que va a trabajar el diario para recuperarse y poder tener ingresos. Y no hemos tenido ninguna respuesta y lo que nos preocupa es que el principal ingreso del Grupo El Comercio es la circulación del diario. Porque cuando sale el diario a la calle se genera el ingreso por circulación, obviamente la gente que lo compra en la calle, el tema de los suscriptores, si no circula perdemos suscriptores o se caen todas las suscripciones. Si no circula el diario tampoco hay publicidad, que es el principal ingreso del diario. Entonces, ¿cómo va a entrar dinero a la compañía? Si no circulamos no hay dinero y no es una decisión nuestra, es una decisión de ellos. La web del comercio es la única de los tres grandes medios, impresos del país que no cobra. Es una web que sigue siendo gratis. Entonces tampoco hay ingresos por la web. Si trabajamos para la web estamos prácticamente regalando el trabajo porque no hay ingresos por web. Entiendo que sí hay un monto mínimo que entra por publicidad, pero no es un portal de paga como si otros medios impresos. Entonces no circula el diario, no hay suscripciones, no hay publicidad. La publicidad de la web no representa casi nada y la web es gratis. Entonces son 5 cosas que nos preocupan porque no sabemos de dónde va a salir el dinero para poder financiar nuestros sueldos y no hay una respuesta de la estrategia que están haciendo para poder recuperarnos y eso nos genera mucha preocupación porque lo que nos da a pensar es que el diario se está dejando morir y eso nos preocupa a todos. Claro, y precisamente aquí hay una vulneración de los derechos a los trabajadores que sin duda ustedes no han tenido un acercamiento con el Ministerio de Trabajo o han pensado en acudir a instancias legales ya al no tener una respuesta de los directivos ni de la gerente actual de Diario El Comercio. A ver, nosotros, el tema del Ministerio del Trabajo es un poco un sinsabor, es un poco agridulce el tema porque si bien es cierto, compañeros que han ido al ministerio han recibido asesorías para poder solicitar su salida del diario por la medida del visto bueno. Y la asesoría es obviamente gratuita, también tenemos la asistencia en ese caso de los defensores públicos. Pero el problema que se genera es con la gente que no quiere poner el visto bueno, sino que quiere seguir trabajando. Como les decía, salir en este momento de una compañía o quedarse sin trabajo a los 40, 45 años, es completamente difícil de volver a conseguir trabajo. Entonces hay gente que no quiere salir, sino que simplemente quiere que le paguen para poder seguir trabajando. Y es ahí donde el ministerio no ha hecho su labor. Es ahí donde el ministerio no ha presionado a la compañía y los dueños de la compañía para que cumplan con sus obligaciones.
Si bien es cierto, las personas que quieren salir han tenido la asesoría del ministerio para poder poner sus recursos de visto bueno, los que nos quedamos todavía no tenemos el respaldo del ministerio que haga una presión efectiva sobre la empresa para que nos paguen, porque lo que hacen es hacer una inspección, poner una multa, que es una multa que no llega obviamente a lo que tiene que pagar la empresa nómina mensualmente. La compañía le prefiere pagar la multa que pagarnos los sueldos. Entonces, es una acción verdaderamente pasiva por parte del ministerio con las personas que nos hemos quedado trabajando. Eso sí, ha habido la colaboración para los que han pedido la salida por visto bueno. En cuanto a acciones legales, el año pasado tratamos de poner una por incumplimiento de sueldos. Lastimosamente, el juez en ese momento la dio como no favorable, pese a que nos debían 3 meses. No sabemos por qué, el juez falló en nuestra contra, y por ahora entiendo que sí hay también requerimientos y la intención de otro grupo de compañeros, y algunos también compañeros que estamos ya conversando sobre el tema, de tratar de conseguir que se nos pague lo que se nos adeuda a través de una medida o de poner garantía por los bienes que tiene la compañía. Esto es un tema que todavía está conversándose. Como les digo, por ahora no hemos puesto ninguna acción legal, aunque no es un tema descartado. Ya lo hicimos en una ocasión anterior, lastimosamente el juez falló en nuestra contra, y ahora pues estamos viendo qué más se puede hacer. Qué pena, Ronald, porque todo lo que tú nos cuentas parecería como que los directivos o el dueño de Diario El Comercio estaría haciendo todo lo posible para que este diario quiteño desaparezca, y es lamentable porque, como tú dices, hay muchas personas detrás, ex trabajadores, ex jubilados, son ustedes, son personas que tienen sueños, que tienen familias que mantener, personas que tal vez hasta soñaban, y lo digo como periodista, soñaban llegar a Diario El Comercio, trabajar ahí en esa redacción que siempre ha sido tan importante, pero parecería, y esperemos que no, este diario poco a poco está desapareciendo. Y respecto a lo que tú decías del tema del Ministerio de Trabajo, lamentablemente a veces las personas no saben y no conocen que el Ministerio de Trabajo muchas veces casi que ni siquiera es vinculante, o sea, no puede hacer nada, no puede tomar acciones. Si ustedes meten una acción, después de 2 años esto prescribe y se queda en cero. Por eso a veces también las acciones ya no se las debe tomar desde el Ministerio de Trabajo, sino como demandas legales. Pero bueno, vemos que también este fallo que ha sido en contra suya, increíblemente en contra suya, que son los afectados, también se deja ver en este caso. Ronald, esperemos que esto se solucione, que Diario El Comercio pueda tomar acciones con ustedes, que dialogue con ustedes, y que nosotros, especialmente los quiteños, podamos contar nuevamente con este diario tan importante. Les deseo en verdad mucho éxito en esta lucha que ustedes han emprendido, y esperemos que también el gobierno pueda mediar en algo en esta situación. Ya decíamos que el Ministerio de Trabajo por ahí puede tener voluntad o intención, pero no ha sido suficiente, Ronald. No, agradecerles a ustedes por el tiempo, por el espacio, y pues nada, seguiremos nosotros en la lucha, esperando que se respeten nuestros derechos, y también solicitando de alguna manera apoyo a algún especialista legal que esté dispuesto a auspiciarnos, porque es una tarea titánica, porque no solamente somos nosotros, que es la parte más frágil de la cuerda, y que estamos cambiando por una situación verdaderamente compleja. Gracias, Ronald, y esperamos encontrarnos nuevamente para saber si ya solucionaron en algo este tema. Nosotros también les estaremos informando en Visionarios. Que tengas un gran día. Igualmente, pasen. Y seguimos con más información. Yo les pregunto, ¿qué es Rescate San Pedro? Hoy les vamos a contar sobre esta iniciativa. En conmemoración del Día Mundial del Agua, esto fue el pasado 22 de marzo, los amantes de la naturaleza se unieron para realizar una limpieza simultánea en ríos de Ecuador y también de Estados Unidos. Se trata de una iniciativa ciudadana que año tras año es organizada por el colectivo Rescate del Río San Pedro, conjuntamente con la organización Waterkeeper, gestores del rescate del río Hudson, esto en Estados Unidos. Además participaron también el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la Fundación Arcandina, el Club Rotario, la Coalición por la Seguridad Hídrica, Mingas por el Mar, el municipio de Rumiñahui y otras entidades como la Universidad San Francisco de Quito. Una de las organizadoras, Maribel Pasquel, mencionó que el sueño será ver a las nuevas generaciones poder bañarse en el río San Pedro, tal como lo hacían nuestros abuelos varias décadas atrás, dijo Maribel Pasquel, y precisamente para eso nos acompaña Pablo Palacios. Él es director ejecutivo de la Fundación Arcandina y también miembro de la organización Rescate del Río San Pedro. Pablo, bienvenido a Vis a Vis con Yanedino Stroza. Mucho gusto, gracias.
Pablo, vamos a hablar acerca de rescate del río San Pedro. Yo ya les contaba algo a nuestras personas que están conectadas, que nos están en sintonía de nuestro programa. Se va a realizar una nueva minga del río San Pedro. Esto ustedes lo hacen año a año. ¿Cuántas veces al año lo realizan? Hola, bueno, lo hemos hecho ya por 12 ocasiones anteriores. Esta es la 13ª minga. Lo hacemos cada 2 o 3 meses. Lo penoso y lo que hay que denunciar es que a pesar de todo nuestro esfuerzo hemos sacado más de 10 toneladas de basura en las mingas. El río ayer estaba tanto o más contaminado como en la primera vez. Siempre hacemos una visita al río antes de las mingas para organizar los equipos, y lo que yo vi y las tomas que les envié también son realmente penosas, lamentables. No aprendemos, ¿no? Sigue siendo altamente contaminado, la basura está por doquier, encontramos huellas de aceite en el río, se encuentra todo tipo de escombros, desde materiales de construcción. Tenemos denuncias de que la gente va y bota en camionetas al río los materiales de construcción o la basura. Entonces, estas son huellas de aceite, el agua está contaminada, y este es un agua que más abajo toman los animales. Entonces, según estudios que ha hecho la San Francisco, también en las aguas del río San Pedro han encontrado una cantidad de virus y bacterias gigantes, hasta metales pesados. Entonces, tal como el Machangra, el río San Pedro está atravesando por una situación realmente lamentable de contaminación. Son malolientes, están entubados, son los ríos olvidados de Quito, que no queremos verlos, no queremos prestarles la atención del caso porque están a las espaldas de la ciudad, ¿no? Y eso es lo penoso. Entonces, nuestra acción es eso, ¿no? Es buscar la participación ciudadana para que tomemos conciencia sobre nuestros hermanos ríos, seamos empáticos con los ríos y empujemos una acción transformadora, porque las mingas de hecho son acciones transformadoras importantes. Han logrado cohesionar una comunidad alrededor de un tema ambiental en Cumbayá, en Tumbaco y en Los Chillos, que es muy importante, ¿no? Que la gente se empodere y que la gente sea empática, o sea, generar empatía hacia el río, que es la sangre de la naturaleza, que es la sangre de la ciudad. Entonces, frente a esta situación, nosotros hacemos esta minga el día 4 de junio, también en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, decretado por Naciones Unidas para celebrar trabajando, que es lo que queremos, ¿no? Hacer una celebración activa, participativa, transformadora, con la comunidad, con los niños, con las familias, con las escuelas. Es algo que siempre une a la comunidad. Las mingas de San Pedro ya son un poco famosas ahora porque la gente va y mucha gente dice: yo cuando voy a la minga me sano. Entonces yo digo que las mingas son transformadoras porque uno tiene que meter la mano en el lodo, sacar el plástico, la basura, encontrarse con cosas terribles, pero a la vez son transformadores de la conciencia. Claro, y es ahí en donde se debe trabajar, en la concientización, porque podemos limpiar el río muchas veces, podemos tener estas campañas, pero como usted decía, regresamos a ver estas aguas y otra vez están más contaminadas que antes de la limpieza. Y es positivo también que ustedes cuenten con el apoyo del Ministerio del Ambiente y otros gobiernos autónomos descentralizados y también colectivos privados y públicos para avanzar hacia esto que soñamos, ¿no? Lo que se escuchaba en la nota inicial, de volver a bañarnos en estos ríos que antes sí se ocupaba para eso. Exacto. Bueno, tenemos una red de aliados amplísima, pero ahora lo que es necesario es que las nuevas autoridades implementen las normas de mantenimiento, de limpieza, de rescate de los ríos y de las áreas verdes, las áreas que tienen que recuperarse en la ciudad. O sea, nosotros como Acción Ciudadana estamos impulsando estas limpiezas y estas acciones, pero también necesitamos que la sociedad en su conjunto, las empresas, las industrias, por ejemplo, se activen a lo largo de Rumiñahui, de Mejía, las empresas que están ahí, que manejen sus descargas. Ya es hora de que empecemos a mirar sobre todo eso, ¿no?
Por otro lado, también el tema de la educación, o sea, todo comienza también con el tema de la educación. Y ahí Arcandina, la Fundación Arcandina ha hecho un trabajo muy lindo en las escuelas de Comayá, con más de 3.000 niños que ya están comenzando a separar la basura en sus casas. Y esa es una tarea importante, porque lo que vemos, las botellas de plástico, las botellas de refresco que vemos, nacen de una casa, nacen de la cultura de la gente en las casas, que las desechan donde sea, o las fundas de plástico, los juguetes, la ropa. Entonces es necesario implementar ya una acción urgente de educación ambiental, y en eso también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Así es, Pablo, yo ayer que conversaba con usted me decía, soy el director ejecutivo de Fundación Arcandina, y yo me acordaba cuando yo era pequeña del programa que tenía Arcandina, que tenía el objetivo justamente de educar a las personas a través de los medios de comunicación, y yo creo que esas iniciativas todavía faltan en nuestro país. Han pasado años del programa que tenía Arcandina y mire, todavía seguimos con la contaminación en el río San Pedro. A mí me da pena escuchar que ustedes hacen 12 mingas al año y en las 12 encuentran toneladas de basura. Eso quiere decir que tal vez, no digo que está mal hecho su proyecto, pero tal vez no se está cumpliendo con el objetivo, porque no es que se limpie más, sino que se ensucie menos, creo yo. Y es que la gente tome conciencia de que no tiene que lanzar basura en los ríos. Yo le quería preguntar, ¿cómo ha sido su trabajo ya netamente con las autoridades municipales en este caso? No sé si interviene la Municipalidad de Rumiñahui o la Municipalidad de Quito, pero ¿han tenido apoyo para que también esta iniciativa tenga más eco, este proyecto que ya se realiza en varios años tenga más eco? El proyecto comenzó hace 2 años, en realidad es poco, y la minga es la punta del iceberg, digamos. Es un hecho simbólico que nos ha permitido visibilizar el tema, porque antes era un tema completamente escondido. Ahora lo vemos que está un poco más visible con el municipio de Quito, que tiene injerencia con la EMAPS. Nos hemos sentado en varias reuniones con los técnicos, para escucharles, ¿no? Y para conocer un poco más cuál es la injerencia, la competencia de estas empresas y quién tiene que hacer qué en cada cosa, ¿no? Y ha resultado casi un pequeño masterado para nuestros equipos poder entender cuáles son las competencias, porque no está muy claro a veces. Lastimosamente también el río pasa por 2 municipios más, el de Rumiñahui y el de Mejía, con los cuales tenemos que también sentarnos. En parte de nuestro equipo estuvo en la silla vacía y estuvo en la generación de la ordenanza verde-azul. Y son personas voluntarios, ¿no? Actuamos como voluntarios, somos profesionales de distintas áreas que realmente se han metido con una voluntad increíble a tratar de entender cuál es la situación a nivel de la política pública con respecto a los ríos, con respecto al manejo del agua, por ejemplo, que ustedes sabrán que menos del 20% del agua se trata en Quito, más del 80% se descarga directamente. Entonces eso es una contaminación terrible, y hay unos proyectos gigantescos que están planteados para el 2030, 2040, etcétera, que eso no va a ser la solución. Necesitamos encontrar soluciones mucho más concretas y rápidas al tema del agua en Quito, y al tema de los residuos y el tema de la cultura ambiental. Sí, y yo le digo con conocimiento de causa, en el municipio de Mejía siempre se ofrece esta limpieza del río San Pedro, que es uno de los más tradicionales y que pasa por los puntos más importantes del municipio de Mejía. Y es lamentable porque yo recuerdo de hace mucho tiempo que pasábamos por el río San Pedro y se podía ver todavía el agua cristalina. Yo le hablo hace unos 20 años. Y ahora me causa un poco de incertidumbre, porque yo a lo largo de estos 20 años he escuchado a la mayoría de alcaldes que plantean este tema de concientización y limpieza del río San Pedro para retomarlo, pero no se ha hecho realidad. Seguimos en lo mismo, y son estas iniciativas privadas de gente, de los voluntarios, que tratan de concientizar, pero no le damos la prioridad que se necesita. Así es, el río San Pedro, tenemos muchos testimonios de personas que nos cuentan la misma historia, ¿no? El río San Pedro y el Machángara son parte de la cultura de Quito. En el Machángara se hacían juegos, la gente iba los domingos a hacer sus picnics, habían preñadillas, estos pececitos que los pescaban y que era parte de la fuente alimenticia de la ciudad.
igualmente en el San Pedro. Tenemos muchos testimonios y la gente todavía añora eso, ¿no? Como usted. Y nosotros hemos hecho tanto trabajo también con niños, una intensa trabajo educativo desde Arcandina, y cuando los niños dibujan el río lo dibujan azul y con peces. Entonces nos llamó la atención, y una experta de nuestro grupo nos dice, miren, mientras los niños sigan dibujando el río azul, es que el río está vivo. Y eso es lo que nos mueve a nosotros, esa inspiración de los niños por ver el río vivo y limpio es lo que nos mueve. Ayer fue el Día del Niño y les dedicamos a ellos también nuestro homenaje, porque hay muchas escuelas, como la Escuela Carlos Aguilar, por ejemplo, de Cumbayá, o el Colegio Alemán. Los niños y los jóvenes realmente se han empoderado, lo sienten, hacen proyectos, viven, hacen juegos, hacen cuentos, y su sueño es ver el río limpio, el río azul. Entonces ese debe ser el sueño de todos en realidad, ¿no? Y no solamente en nuestros ríos, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo también que estamos ante una situación posiblemente de dimensiones incalculables con el tema del cambio climático. Y todavía nos sentimos muy tranquilos, como que no pasa nada. Y según expertos, bueno, pues tenemos 7 años para revertir todas las situaciones antes de llegar al famoso punto de no retorno. El 1.5 grados de temperatura, que si pasamos de eso y ya estamos a punto de pasar, vamos a sufrir consecuencias catastróficas. Eso lo dice todo el mundo, ¿no? Ya no lo dicen solamente los expertos ambientalistas, está en las revistas de Economist, está en el Foro Económico Mundial, o sea, los grandes sectores empresariales ya están hablando de este tema, porque ya nos está afectando, ¿no? La temperatura está cambiando de manera dramática y lo que se viene es muy fuerte. Entonces tenemos que empezar a trabajar en medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, y este tema de los ríos es uno de esos. Pero es apenas uno. Entonces, apenas un río. Entonces ahí mi llamado siempre es a que los medios de comunicación sirvan no solamente de información y de ventana de exposición de estas acciones, sino que se empoderen a hacer un trabajo de educación y de concienciación más permanente y a largo plazo. Así es, Pablo, yo siempre digo, el cambio climático no es broma, hay que tomar acciones y acciones desde los niños, adolescentes, jóvenes y nosotros, los adultos, que a veces no hemos crecido con esa educación de reciclaje, de cuidado ambiental. Y justamente el papel de los medios de comunicación, Pablo, es importante. Haga la invitación, por favor, es el día de mañana. ¿Cómo puede llegar la gente? ¿Se une? ¿Tiene que ir con alguna ropa? ¿Se tiene que inscribir en algún lugar? ¿Cómo va a ser mañana esta minga? Bueno, es el día 4 de junio, el día domingo, desde las 8:30 de la mañana en el Parque Algarrobos de Cumbayá. ¿Cómo se llega al parque? Se puede ir a través del Centro Comercial Escala, se atraviesa el centro comercial y se llega al Chaquiñán, a la vía a la ciclovía en Cumbayá, que baja. Y luego tenemos también habilitados los parqueos en la cervecería, entonces la gente puede ir, nosotros les vamos a mandar las indicaciones. La minga va a ser una fiesta, va a haber muchísimas actividades educativas, va a haber una chiva muy bonita con el grupo de Quito Sin Minería, porque también vamos a apoyar en la próxima consulta de Quito Sin Minería. Entonces vamos a tener una plegaria al río por parte de un grupo de personas espirituales de distintas denominaciones, desde musulmanes, luteranos, todo el mundo está ahí. ¿A qué hora, Pablo, es el primer encuentro? A las 8:30. 8:30. La minga comienza a las 8:30 y termina a las 12:30 con una pamba mesa o una mesa compartida, porque todos tienen que llevamos algo siempre para compartir, ese es un espacio de encuentro, ¿no? Lo que tienen que llevar es unas botitas de plástico, guantes, gorrita, agua y algo para compartir, y muchas ganas, mucha energía. Ajá. Y yo les aseguro que la van a pasar súper bien, porque cuando la gente va a las mingas de San Pedro llegan con alguna preocupación, con estrés, y salen felices y dicen, wow, la minga ha sido sanadora. Está hecha la invitación de parte de Pablo Palacios, director ejecutivo de Arcandina y miembro del colectivo Rescate del Río San Pedro. La invitación está hecha para este domingo 4 de junio
Así que si ustedes quieren ser parte de esta limpieza del río San Pedro, pueden sumarse a esta iniciativa ciudadana. Así es, a unirse todos. Yo creo que es importante apoyar, difundir y también asistir a este tipo de iniciativas. Qué importante sería que también haya algo con el río Machángara, pero yo creo que ese está mucho más contaminado que el río San Pedro. Bueno, próximamente y muy pronto habrán noticias del río Machángara. Ah, bueno, Así ya esperemos que es. aquí en Visionarias Pablo nos cuente sobre estas actividades en el río Machángara. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa aquí en Vis a Vis con Janet Inostroza. Pablo, gracias por acompañarnos hoy y a ustedes también, por supuesto, por acompañarnos día a día en nuestra labor informativa. Gracias por estar pendientes siempre de Visionarias y seguirnos en nuestras redes sociales. Les deseo un excelente fin de semana, Denise. Así es, Priscila, un gusto haberles acompañado este viernes en las entrevistas de Vis a Vis con Janet Inostroza. Recuerden que el lunes regresamos con más información y durante este fin de semana les estaremos actualizando en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Visionarias S. Hace mucho tiempo aprendimos a cuidar nuestras casas de varias formas. Ahora, con el Plan Mi Hogar de Aseguradora del Sur, puedes salir tranquilo. Conoce más en nuestra página web o línea directa. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV.